Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Hoy con nuestro webinar, Perfil del nuevo consumidor Centennial y su relación con las marcas. Es un tema que de verdad creemos que estamos en momento de abordar las compañías porque es una generación que está llegando al mercado y que tenemos que saber cómo hablar y cómo comunicarnos con ellos. Para ello invito a Consuelo Valenzuela, que es socia fundadora de Rubik Deep Thinking, que es quien, en conjunto con Mauricio y Trini, nos van a presentar este interesante estudio con sus conclusiones. Así que, Consuelo, ahí te invito a que compartas todo lo bonito del estudio que nosotros ya vimos, pero queremos transmitirlo a nuestra audiencia, porque toda la audiencia es gente de compañías que necesita abordar esta generación también. Así que todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Marisa por invitarnos, estamos muy contentos de estar acá. Saludos a toda la audiencia. Este es un estudio que hicimos con mucha robustez. Acá tenemos una síntesis para presentar en función de la audiencia y de los tiempos. Estamos acá con Mauricio Yurasek, que es socio de Rubik hace 3 años atrás, y la Trini, que es nuestra directora de estudio. Trabaja en Rubik hace 7 años también, y entre los tres hicimos la macro presentación. Y bueno, vamos a comenzar hablando de este tema que nos resultó tan interesante cuando decidimos hacerlo, porque hacemos un estudio anual liberado y en este caso elegimos este. Vamos a ir viendo las razones de por qué. Y, eh, y bueno, distintas cosas que vamos a ir viendo que por qué es tan interesante para las marcas, para el diseño de la experiencia, para todos los elementos relacionados con la experiencia del cliente con las marcas en sus distintas dimensiones, ¿no? Comunicación, experiencias concretas, branding, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo central del estudio? Es conocer a los centennials justamente para ayudar a las marcas a conectar con esta generación, porque nos resulta muy ajena en distintas dimensiones. Nosotros no crecimos en el contexto de ellos. Ellos no solo son nativos digitales como los millennials, por ejemplo, sino que ellos nacieron con el celular en la mano. Son nativos de redes sociales, lo que genera un nuevo paradigma, ellos viven con y en esta nueva forma de aproximarse al mundo que los hace, justamente es lo que entrega esta dimensión ajena, ¿no? Este nuevo paradigma, nuevas formas de pensar, de relacionamiento, que hace que no sea mucho como nosotros podemos conectar en el fondo, se nos hace más difícil poder entender quiénes son, cuáles son sus ojos a través de los cuales miran el mundo. Y aquí está el por qué este tema. Hay mucha data que es robusta también. Podemos encontrar, por ejemplo, esto que son nativos digitales, que son autodidactas, eh, que son más libertarios, que tienen cercanía con la tecnología, un montón de elementos, pero básicamente nos encontramos también con que se queda corta cuando queremos conectar con ellos en términos de insights, ¿no? Como está toda esta información y bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo conectamos sabiendo que esta data, en el fondo, que es un poquito más fría, quizás más dura, lo que uno puede poner Centennial en Google y aparecen estas características, pero se nos queda corta en términos de insights. Y desde ese punto de vista nos encontramos también con que las marcas estaban teniendo dificultades para leerlos, para conectar con ellos, para poder generar acciones en cualquiera de las dimensiones relacionadas con la experiencia de los clientes con las marcas, ¿no? Eh, porque somos generaciones de paradigmas distintos. Quienes estamos investigándolos, quienes estamos generando las acciones, venimos desde otro lugar. Entonces, se nos hace difícil, nos encontramos con muchos briefs relacionados con podemos tener un estudio para poder conocer a esta marca y vincularla con nosotros, etcétera. Entonces, en ese contexto, caía de cajón hacer un estudio que focalizara en este segmento y que fuera un aporte para todos los clientes con que trabajamos. Y además nos encontramos con un momento histórico muy potente para el target, sobre todo en Chile. O sea, hay cosas mundiales, ¿no es cierto?, también de las crisis económicas y todo lo que está pasando, pero en Chile además, bueno, la pandemia que también es un fenómeno mundial con todo lo que conllevó en muchos ámbitos, y además en Chile hay un contexto sociopolítico que fue muy remecedor también, el estallido social, las nuevas elecciones, el plebiscito de la nueva constitución,
que genera debates, discusiones, etcétera. Y todas estas cosas le sucedieron a este segmento estando en una etapa de generación, o sea, de configuración de su propia identidad, de saber quiénes son, que en general los grupos de pares son muy importantes, pero ellos lo vivieron en confinamiento, entonces hay un montón de cosas también que impactan a este target de manera local y desde los fenómenos mundiales, que también hace que tengan una forma de ser distinta. Es como si hiciéramos un estudio de los niños, no sé, posguerra, por ejemplo, o cosas como de ese tipo finalmente. Entonces, desde ahí es que también es importante entender cómo les generó impacto y de qué manera transforma sus dinámicas sociales los elementos que estamos visualizando. Para poder hacer esto, hicimos 9 focus group con la segmentación que ahí se ve, con chicos que estaban en el colegio. De segundo a cuarto medio hicimos 4 grupos con los 4 niveles socioeconómicos más, que más se consideran para el mundo de los estudios, y 4 que estuvieran en educación superior entre 14 y 18 años, o sea, perdón, y 24 años en general estuvo la concentración de la muestra. Y también hicimos un grupo control de aquellos que no estudian, pero que sí están trabajando por si es que había alguna diferencia relevante con respecto a los segmentos que están estudiando y que tienen otro tipo de responsabilidades, y la verdad es que nos encontramos con que no. Así que, pero era necesario hacer ese grupo control también. Y en términos cuantitativos, como aparece ahí, hicimos 246 casos, que a lo mejor se ve poco robusto en comparación a otros estudios que nosotros podemos ver con los márgenes de error y que hay que tener 300 y tantos casos, cerca de 400, pero este es un target particularmente difícil de acceder, así que nos sentimos súper en un logro súper importante de haber alcanzado esa cantidad de casos, porque como les digo, es muy difícil de acceder a ellos en los paneles, en las distintas instancias en que uno puede abordarlos, ¿no? El terreno quali se hizo a finales del segundo semestre del año pasado y el cuantitativo en enero de este año, así que es una data que está relativamente fresca. Eh, ¿Qué sabemos de este segmento también en términos como más demográficos? Es que comprende a las personas nacidas entre el 95 y el 2010 y que estarían entre los 13 y los 28 años, aunque las fuentes difieren en más o menos 2 años. Ahí hay algunos que dicen que es desde el 96, otros que le ponen hasta el 2012, hay como un margen menor dependiendo de la fuente, y representan un 35% de la población mundial, y de acuerdo a un estudio de GFK es el 13% de los chilenos. Y de acuerdo con las proyecciones del INE en base al 2017, habría un 49,2% de mujeres y un 50,8% de hombres. Sin embargo, es una data que, vamos a ver más adelante, no es tan relevante cuando pensamos en términos de sexo o de género, porque es como viven en otro paradigma, como vamos a ver más adelante, hay propuestas que trascienden un poco esa división binaria, no por temas de tendencias sexuales necesariamente, sino de cómo se están incorporando también las nuevas modas. Por ejemplo, los hombres usan carteras, hay como distintos elementos, o se están maquillando, que son cosas que vimos. Entonces hay distintos elementos que no necesariamente nos invita a generar experiencias en función de hombres o en función de mujeres, sino todo lo contrario, elementos más unisex, más transversales, son más coherentes con los valores de ellos también. Y son la generación de edad laboral más joven hasta el momento, porque son los que están entrando hoy al mercado laboral y que van a seguir entrando en el fondo. En términos de sexo y orientación sexual, nos encontramos con que, a pesar que es un segmento muy abierto, que no tiene como grandes tapujos, se salen de los tabúes, todo lo relacionado con lo no normativo, lo fuera del status quo, es algo que abrazan. La mayoría se sigue definiendo desde su sexo biológico, y en términos de identidad sexual, la mayoría o sea, identidad de género, digamos, la mayoría se sigue definiendo también como heterosexual con un 73%, y el resto vemos que hay un 15% de bisexuales, un 4% se define como homosexual, hay un 4% que dice que no lo tiene claro, un 2% que prefiere no responder y un 2% que se define como pansexual. O sea, tenemos
27% de personas que se definen como una orientación distinta. Ahora, estamos hablando de adolescentes, que también hay una etapa de exploración, de quizás hay cosas que no están definidas. Pero lo interesante de esta lámina, más allá de los porcentajes, tiene que ver con la libertad que tienen ellos de, en un contexto como una encuesta, de responder abiertamente que son de una orientación sexual distinta. Para ellos no resulta atemorizante expresarlo, lo vimos también en la fase cualitativa, a pesar de ser y saberse minoría. En el fondo no hay un tema con no transparentar cuál es su sentir en términos de su orientación sexual. Por otra parte, y que es súper importante si pensamos también en términos como de la experiencia, de la generación de la comunicación, es que ellos disfrutan el humor cotidiano y absurdo. Hace no mucho tiempo evaluamos una campaña que tenía mucho que ver con este ámbito y de todas las que hemos evaluado orientadas a este target, en el último tiempo es la única que diría yo que se sacó casi un 7 cuando la evaluamos. La amaban porque era un humor absurdo, un humor cotidiano, hay mucha densitud en la vida, esta densitud desde el mundo político, la densitud que significó la pandemia, todos los debates. Entonces, una generación que se... y porque son muy responsables también, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, su forma de... restarse de la realidad, un poco de evadirse, tiene que ver con este humor cotidiano, con este humor absurdo, tienen una visión menos densa de la realidad o buscan evadirse a través de estos elementos más que tengan una visión menos densa. Y en ese sentido, ellos disfrutan mucho lo que hoy se llama shit posting, que en realidad son puras tonteras, sobre todo como la imagen de más a la izquierda, que es este ser que aparece con una cabeza de caballo, y ellos se matan de la risa y le llaman shitposting porque están conscientes también de lo absurdo que es, pero se matan de la risa, lo encuentran, más allá de que lo encuentren muy divertido, es una forma de evadirse de la realidad, como les comentaba, y es una forma de conectar con ellos que es muy interesante cuando pensamos en publicidad, por ejemplo, que son cosas que les llaman la atención cuando ven las distintas redes. Más allá de esta caracterización, ¿cuáles son los resultados claves si pensamos en el ámbito de la experiencia, entendiendo la experiencia como la relación integral que tienen los clientes y consumidores con las marcas, ¿no? Que tiene que ver con comunicación, con la experiencia concreta, con atención, etcétera? ¿Qué fue lo que nos encontramos? El diagnóstico, la verdad, es que es bastante duro y que yo creo que lo sabemos y por eso está aumento de brief, de cómo conectar, por eso están ustedes acá en este webinar para entender un poco este segmento también. Y es un segmento que nos está conectando con las marcas, que tampoco es nuevo ni particular de este segmento, pero podríamos pensar que en este caso es un poquito más que en otros segmentos con relación a la dificultad de conectar con las marcas. Hay una relación principalmente funcional, el diseño impacta, que quizás ahí hay un ámbito un poquito más emocional de identificación, la calidad, la durabilidad y el precio son atributos core, principalmente el precio, vamos a ver ahí también una característica de ellos más adelante que lo explica. Existe una interacción, pero no un vínculo, no necesariamente hay una identificación con las marcas, una historia que yo pueda construir en conjunto con ellos. No están incluyendo las sutilezas que vinculan a esta generación en el fondo y como raya para la suma, no se han actualizado adecuadamente a lo que es este target y no los estarían seduciendo como para generar este vinculamiento. Nos encontramos en ese sentido también con una fragmentación de visionado, ¿no es cierto? Ellos están expuestos a mucho estímulo, multicanal, y desde ahí el recuerdo publicitario también es muy bajo. Un 29% no recuerda nada, ningún elemento asociado a un comercial, y los demás, que es un 71%, que no es tan bajo, hay algún recuerdo, pero es muy vago. Hay elementos, no sé, vi color naranjo, cosas muy demasiado generales y que incluso puede no haber asociación con la marca. Por lo tanto, estamos con un diagnóstico respecto de lo que ellos ven de nosotros, que también hay que intentar potenciar, digamos, desde el mundo de la experiencia con las marcas para que ellos efectivamente puedan tener una conexión más importante, generemos cosas más memorables con ellos, porque lo que está pasando hoy día es que la memorabilidad es un elemento que está bajo. Instagram hay que estar sí o sí, es el medio que más están utilizando, destaca la baja mención de televisión abierta también, que tiene menos de un 30%,
Tenemos la sensación que en el último tiempo, desde que se acabó el terreno del estudio hasta ahora, TikTok ha agarrado más fuerza. También habría que volver a medir y entender un poco ahí el consumo de medios. Está convirtiéndose un poquito más el rey, que lo hemos rescatado de otros estudios, pero hasta el momento que realizamos este campo, Instagram es donde tienen que estar. Y la gracia de Instagram es que es donde está la mayoría del shitposting. Ellos ven mucho Instagram y es donde más se enfrentan al mundo de la publicidad, que básicamente de eso se trata este gráfico, ¿no? De donde es que han visto reconocer ciertos elementos publicitarios, porque es donde están más buscando ese tipo de cosas. Y si hay algo que me resulta interesante, atractivo, que por lo general tiene que ver con el mundo de las ofertas y con el mundo del humor, ahí es donde hay que estar. TikTok está agarrando más fuerza como un medio en que ellos están viendo, que están presentes, pero no necesariamente en relación con la publicidad. Ese es el punto como más relevante, ¿no? Sí, hay ciertas marcas que han logrado generar cierto impacto, cierta recordación, aunque sea con un recuerdo vago, pero que tienen ciertas cosas más concretas, donde está WOM con este tono y estilo irreverente, Samsung con lanzamientos atractivos, mensajes de inclusión desde algunas de las tiendas de retail y un tono y estilo liviano y con humor, que es en el fondo lo que estábamos hablando recién con Mercado Libre, y aparecen otras sin mención de aspectos específicos que tienen que ver con marcas que son de relevancia en su vida cotidiana, porque sabemos que las consumen bastante, como Pepsi, Coca-Cola, Limón Soda, Red Bull, Nike y Adidas. Entonces, dado este diagnóstico, ¿cómo podemos conectar con ellos desde su visión de mundo? Acá tenemos 7 grandes características que se levantan de este target. Las primeras 4 aparecen desde la autodefinición. ¿Por qué? Porque hicimos una pregunta abierta en la fase cuantitativa y les preguntamos, ¿qué es lo que diferencia a tu generación respecto de las anteriores? Era una pregunta un poco más amigable para que ellos la pudieran decodificar más fácil, ¿no? Y aparecen estas 4 dimensiones: digitalizada, asertiva, emocional y respetuosa. Los porcentajes que vamos a ver más adelante no son tan altos porque como es una pregunta abierta, libre, en el fondo ni siquiera una respuesta múltiple con cosas cerradas, sino muy abierta, la dispersión era muy alta, pero estos son los 4 elementos que más se destacan, ¿no? Y también desde el análisis de la data de ambas fases nos dimos cuenta que son familiares, que es como llama la atención, vamos a ver por qué, económicamente conscientes y meritocráticos. Respecto a lo digitalizado, ellos están súper conscientes que están muy conectados con las nuevas tecnologías. Llama la atención que las redes sociales, ellos no lo ven algo como que los define. Probablemente, o sea, sí aparece con una mención no menor para hacer una pregunta abierta y que está dentro del mundo de la digitalización. Sin embargo, para ellos es parte del paisaje de alguna manera. Lo digital es su paisaje obvio. Conviven entre lo digital y lo real y en ambos ámbitos son constantes consumidores. En el mundo digital son consumidores de contenido, en el mundo real son consumidores de producto y en ese sentido, en el mundo virtual ellos son generadores de contenidos también, no son consumidores pasivos, ellos opinan, califican, se sacan fotos, incluso en este mismo estudio y en otros aparece el concepto de que las experiencias sean instagramiables, o sea, que yo pueda ir, subir, y eso es lo que hace de alguna manera a Starbucks, por ejemplo, más potente que, no sé, Juan Valdés en este target, porque ellos van, se suben la foto con el vaso y lo hace mucho más atractivo. O esta campaña de Pedro, Juan y Diego, a pesar que lamentablemente mostraron su quiebra hace poco, de los besitos de A3, comámonos todos, una cosa así era la campaña, también tenía este potencial de ser instagramiable. Feliz me saco una foto comiéndome a Diego, fuera hombre o mujer, homosexual, da lo mismo en el fondo, como que se generaba algo ahí que era entretenido de subir, que era como una mezcla entre el shitposting y esto que estamos hablando acá, que los conecta desde ese otro punto de vista, y en lo real son consumidores de productos, como les comentaba, pero también es un target que consume muy rápido también, porque se aburre rápidamente de la nueva oferta, necesitan cambios rápidos. Desde ahí hay que cambiar estas formas de conexión con ellos y estar entregándoles experiencias de manera constante que sean interesantes, y que sean como relevantes y memorables, que es lo que decíamos recién, que es lo que se debilita un poco también en este target. Es difícil acordarse de tanto con tanta saturación de experiencias, de comerciales, de todo, ¿no? Y necesitan cambios rápidos para no aburrirse en general.
Y eso pasa a nivel de experiencia, a nivel de producto, les gusta estar en tendencia, consumir la última tecnología, las últimas zapatillas, no necesariamente por moda, o no lo reconocen así, pero es algo que sí los conecta y los engancha. Desde ahí, como se mueven en estos dos mundos y pasa que estar en este contexto que hubo mucho cambio, la pandemia, el estallido, bla, bla, se adaptan fácilmente, es una cualidad que admiran mucho también y no fijan una sola identidad, pueden tener variados gustos y estilos, no es necesario en ese sentido mantener una misma línea, es un segmento que puede ser súper rockero en su gusto musical, pero estar vestido como una persona no así, o sea, una chica inocente con un vestidito lindo, naif, pero escuchando Sepultura, por ejemplo, así poniéndome súper noventera en el gusto de rock. Eh, que no era lo que pasaba en nuestra época, que si yo era rockera me tenía que vestir con la chaqueta de cuero con cierre, la polera de Sepultura, el pantalón negro, el bototo, etcétera. No es lo que pasa en este segmento, son mucho más un bricolage, que es un concepto como más teórico para poder definir eso. Y que lo que los define en ese sentido es la flexibilidad y la permeabilidad, justamente por este contexto que les tocó vivir. Desde ahí, lo digital y los desafíos que tienen en el ámbito de la experiencia tiene que ver con tener presente esta liquidez para generar un vínculo que los ayude a vivir las marcas, generar experiencias relevantes en la vida real, ocuparlos como embajadores de contenidos en el mundo virtual y que ellos puedan ser activos en el fondo y ser como una suerte de modelos que vistan la marca en la generación de contenidos junto con la experiencia, ¿no? Eh, Luego vemos que esta otra característica, que es una generación asertiva y que tiene que ver con una apertura de mente, que se atreven a decirles cosas. El estudio de este año, por ejemplo, lo estamos haciendo con adultos mayores, tercera edad, que no es lo mismo ahora que existe la cuarta, y ellos sí hablan de esto como que han aprendido de esta generación a expresarse libremente, a decir lo que piensan, no tienen muchos tapujos, les gustan las cosas como son, sienten que no hay nada que esconder y esperan lo mismo de los demás también, y en ese sentido también de las marcas. Eh, Desde ahí, la autenticidad es clave, la autenticidad en el branding, la comunicación transparente, que haya una coherencia entre los valores de esta generación, hablar un poquito en ese idioma simple, al grano, liviano, un foco en lo real también, si cometo un error, transparentarlo, desafiar el status quo, pero no como pose en el fondo, sino como un mensaje que hace cuestionar lo hegemónico de forma auténtica, porque ellos viven ya en este nuevo paradigma y en esta nueva forma de ser. Es una generación que se caracteriza o que se define también desde lo emocional, tienen mucha conciencia de la salud mental, están muy conectados con esta dimensión, incluso se definen como frágiles, como aparece ahí, tienen conciencia que en ocasiones tienen que ir a terapia, ya no se esconde que haya problemas de salud mental, se muestra conciencia, saben que tienen que fortalecerse, que es algo que tienen que trabajar, a diferencia de otras generaciones que era un tema mucho más tabú. Están conectados y conscientes en ese sentido con las emociones, hablan abiertamente sobre ello y desde ahí se genera una tensión bien interesante en la vida real que tiene que ver con la conciencia de lo efímero y que nada es para siempre, que es lo que sucede con estas conexiones tan rápidas y estas relaciones también más apalancadas en el mundo digital, y que generaría menores compromisos a largo plazo. Y ellos mismos dicen esta frase que la encontramos muy potente, que es, nos hace falta responsabilidad afectiva, ¿no? Y desde ahí hay una tecla que puede ser interesante porque están conscientes de eso y de alguna manera lo echan de menos también. Hay como un romanticismo de estos compromisos a largo plazo, hay un residual desde ahí en que a ellos sí les gustaría poder conectar desde ese punto de vista. Es una oportunidad ahí para la generación de las experiencias porque pueden hacer una invitación también ahí a una conexión más a largo plazo y ayudarlos como a generar estos compromisos desde las marcas y hacia las marcas. El nivel de compromiso con causas en general no es muy alto. Los porcentajes, si quieren la presentación completa, ahí están los gráficos con los números, pero el nivel de involucramiento no es muy alto. Cuando decimos eso tiene que ver con que la causa les hace sentido y además declaran que hacen algo al respecto. Desde ahí, las que se hacen más presentes son la ecología y el animalismo. Lo interesante ahí es que es una aproximación de cuidar y proteger a un otro. Las causas que tienen que ver con personas, como temáticas de género, feminismo, etcétera, son causas que para ellos se desdibujan un poquito, son mucho menos activos, y desde ahí tiene que ver un poco también con que
los otros, uno, se pueden valer por sí mismos y segundo, porque ellos ya no sienten que haya que haber una lucha respecto de estos temas. Esas son luchas de generaciones previas. Ellos lo sienten como algo que ya está introyectado, son banderas que están cristalizadas, ellos viven en esa diferencia, que es lo que hablábamos también hace un rato con las primeras dimensiones, ¿no? La política y las tendencias de alimentación son cosas de menor interés. Pensábamos que iba a haber más con respecto al veganismo, sobre todo por su relación con la ecología o el vegetarianismo, y la ecología y animalismo, pero la verdad es que no nos encontramos con números tan potentes. Pero la ecología y el animalismo como causa en sí mismo de cuidar y proteger el medio ambiente, de cuidar y proteger al otro, pero como les digo, no muchos hacían tanto al respecto. Y desde ahí también es que las tendencias de alimentación no necesariamente las ven vinculadas en ese lugar, pero no eran tanto tema. Y la política tampoco. Eh, Desde ahí es importante el reconocimiento de la vulnerabilidad. Son una generación en ese sentido un poquito más sabia en términos de conocerse a sí mismo, eh, reconocer sus sentires y por lo tanto es importante tener en consideración este contexto, ¿no? No podemos hacer, o sea, hay que hacerse cargo que hay un cambio, que vivimos en este cambio, que hay valores relacionados con la cristalización de estas banderas, por ejemplo, entonces tienen que verse como hablábamos hace un rato de los valores de ellos, ¿no? Y la coherencia de las marcas, la autenticidad de las marcas, si es que vamos a incorporar este tipo de cosas, tienen que ser absolutamente naturales, porque si no, se van a ver forzadas y eso les genera cringe y distancia, al revés de lo que podríamos pensar, generación de comunidades virtuales, conectar con temáticas de salud mental, ese tipo de cosas son asuntos que pueden ser relevantes. Son muy respetuosos en el sentido, no como lo entendemos nosotros desde la verticalidad, el respeto a los mayores, el respeto al profesor, el respeto al padre, no, ellos el respeto es completamente horizontal, tiene que ver con la tolerancia, con la inclusión, es lo que veíamos recién que tienen estas banderas 100% cristalizadas también, ellos viven incorporando las diferencias y la diversidad como parte de la vida en el fondo. No son motivo de bullying como en otras generaciones, aunque sí hay otros tipos de bullying que tampoco se pueden desconocer y ahí hay una contradicción que es algo que conversamos con Marisa en un momento porque es una generación que vive en ambivalencia también, entonces son muy potentes en algunas cosas, en declarar el respeto a la diversidad, pero que tiene que ver con las banderas previas, ¿no? De las luchas que vienen apalancadas con la inclusión, la diversidad en términos de lo sexual, ¿no es cierto? Igualdad de hombres y mujeres, etcétera, pero no quiere decir que no le hagan bullying a un compañero que encuentran raro, por ejemplo. Entonces tiene que ver con estas banderas más cristalizadas, con la visión amplia de ideas, la tolerancia, como aparece ahí. No viven para el cambio, sino que en el cambio, cuando pensamos en estas banderas cristalizadas que les conversaba, no pretenden convencer a nadie como los millennials que eran muy luchones y podían estar horas sentados tratando de convencer a los papás que sean distintos. Ellos no pretenden convencer a nadie, y el discurso es, ya sé que son distintos, entiendo que los criaron de otra manera, no los voy a convencer y en ese sentido son mucho más prácticos. El respeto, por lo tanto, es un foco y debiera estar en el radar de la experiencia, incorporar la expresión de las individualidades, por ejemplo, del desarrollo de productos unisex, nos encontramos, por ejemplo, con un porcentaje más alto de lo esperado de hombres que declaraban comprar productos de belleza, que podía ser maquillaje, cremas, y no era como tema, es parte de sus rutinas, ¿no? Se ve también más en la calle, integrar opiniones de usuarios, evidenciar políticas de inclusión, codiseñar para hacerlos sentir considerados como personas y no solamente como clientes. Lo familiar es un eje central también, hay una resignificación de los vínculos, ¿no? La familia de una certeza en la incertidumbre, sobre todo en el contexto pandemia. El confinamiento obligó a una proximidad física con la familia, también genera más cercanía, más empatía, se constituyó la familia así como un espacio de preparación también para volver a salir al mundo por una parte y además conectaron con los esfuerzos de la familia, ¿no? Vieron a los papás trabajando hasta tarde, improvisando una oficina, o los que tenían que salir y volver a horarios difíciles, con condiciones complicadas, sobre todo en los segmentos bajos, y en ese sentido conectaron y empatizaron con los adultos de otra manera. En otro estudio, por ejemplo, vimos
dentro de las rutinas y los momentos épicos de ellos disfrutando de salidas con las mamás, con los papás, que en el fondo en una edad de adolescencia es algo de lo que uno tendía más a arrancar. Ellos no, generaron estas instancias de disfrute debido al confinamiento, de ver películas con la familia, comidas ricas con las familias, y desde ahí la mayoría siente que su relación es muy cercana o algo cercana con las familias, que lo hace muy interesante también cuando pensamos en construir experiencias, porque la familia sí es una palanca relevante también. Aquí lo transgeneracional es clave, ¿no es cierto? Ellos vienen ya con unos padres que vivían con cierta libertad de ser, no tanto como ellos, pero sí al menos desde menos normas de vestir, mayor formas de expresarse. A los papás, a ellos les podían ir a buscar, por ejemplo, con tatuajes al colegio, que a nuestra generación era impensado que el papá de uno fuera tatuado a buscarte al colegio. Ellos sí vivieron eso y por lo tanto hay una libertad distinta, gustos compartidos entre grandes y chicos también, generación de contenidos para las familias que son súper transversales, parte un poco con Shrek, si pudiéramos pensar en un hito, que lo podemos ver todo y nos reímos todo, hay tallas que se pueden entender desde todos los lugares, códigos y contenidos que los centennials adoptan también a partir de estos contenidos, empiezan a escuchar otras músicas, en los pitufos creo que es que hay AC/DC, en mismo Shrek hay rock, hay pop, hay un montón de música previa también, eh, como de las generaciones nuestras o incluso anteriores, entre los 70 y los 90 incluso, y desde ahí también es súper importante que se fusionan un poco los gustos con los padres porque han vivido en contextos más igualitarios también que en generaciones anteriores, las relaciones se transformaron en más horizontales, los grandes y chicos tenían opinión también, los niños podían hablar de sus propios gustos, pedir sus propias cosas, y aquí vemos que hay tres grandes territorios súper importantes y posibles de conexión desde el mundo transgeneracional, que está lo crudo e hiperrealista, en el fondo desde el mundo, entre comillas, del drama, que son, tenemos ejemplos de producciones orientadas a ellos, que son menos inocentes, menos tabúes, donde la serie Euforia, que tuvo mucho power, es transgeneracional y que en el fondo hablaba de dramas y problemáticas de la juventud, de transexualidad, homosexualidad, de adultos que salen cuando ya son mayores y con familias con hijos, y se abren ciertos temas que son relevantes, interesantes para el target con lo que conectan las dos generaciones. Lo romántico y lo vintage, súper importante, códigos ochenteros, estética y música, pero con guiones también más actuales, con ellos como protagonistas, donde un gran ejemplo es Stranger Things, y la ciencia ficción clásica, que también es transgeneracional, con historias o sea, y personajes que no tienen época, como Marvel y Star Wars. O sea, nosotros vemos hoy día un Deadpool que es muy power en términos de su humor, es súper irreverente, y ahí vemos que esta generación es un poco menos adscrita a lo políticamente correcto que la generación anterior. Se ríen más de ese tipo de cosas y conecta ahí un poco con el shitposting. Los grandes también se ríen y ven este tipo de cosas juntos. ¿Y por qué es interesante este contenido? Porque no necesariamente necesitamos adscribirnos a las modas. Tenemos mucho más libertad de generar comunicación y de generar experiencia que sean relevantes para ellos sin que sea necesariamente ver en Spotify cuál es la música que ellos están más escuchando, porque estos otros elementos también se incorporan y ellos son esponja también de lo clásico, y desde ahí conectan con las familias y hay espacios de oportunidad, de conexión, de generación de experiencias, generación de branding y comunicación que incluya también otros elementos. Desde ahí, importante desarrollar activaciones conectoras con la familia y lo que les comentaba recién, que es ampliar los recursos creativos más allá de las modas presentes en el target hoy, ¿no? Incorporar elementos clásicos. Son económicamente conscientes, esto nos llamó mucho la atención, muy interesante, hay una tendencia importante al ahorro, eh, una libertad económica, ¿no? Comprarme lo que yo quiero, saben que no lo pueden pedir todo también desde que vieron este esfuerzo en la familia, les gusta sentirse smart, transaccionales, les encantan los cupones, van a la casa de estos elementos, abren apps, siguen influencers justo para tener los cupones, después las dejan de seguir y en ese sentido como que son súper smart, buscadores intensos de beneficios en general. Entonces, desde ahí
Importante generar diálogos sobre los temas de precio, potenciar clubes de beneficios, incorporación de promociones porque tienen mucha sensibilidad a ese mundo. Respecto de la meritocracia, es súper interesante. Aquí Mauricio Jurasek acuñó el meritocracia 3.0. De alguna manera ellos tienen la sensación que su futuro depende de sí mismos. Ellos crecieron en esta era de las startups, del emprendimiento, genera cambios en la proyección de la vida laboral y profesional, ven éxito en los outsiders, ven qué pasa con Notco, por ejemplo, más encima hay ejemplos nacionales que abarcan estos elementos y desde ahí, dentro de las normas que cuestionan, también se preguntan, ¿es necesario hacer carrera? A lo mejor hago una carrera corta, a lo mejor me voy directo al mundo de los negocios. Está también el tema de Instagram como una plataforma de compra-venta. Ellos hoy día también compran y venden distintas cosas, ¿no es cierto? Hay una apertura a carreras técnicas, son más cortas, con retorno más rápido, puedo estudiar administración de empresa y me lanzo con un emprendimiento, como que tienen esa sensación de que las cosas dependen más de sí mismos y de cómo ellos manejen el capital laboral que puedan tener, ¿no? Desde las experiencias de compraventa, de sus emprendimientos de cuando son más chicos, desde ejemplos de otros elementos, de a lo mejor sí puedo estudiar una carrera también. Ahora, ¿cómo yo capitalizo eso? Es lo que ellos se preguntan de alguna manera. Y desde ahí es interesante que solo un 33% declara que sus ingresos dependen exclusivamente de los padres. Vemos que la mayoría tiene trabajos esporádicos, hay trabajos estables con contrato, obviamente en los mayores de 18, venden cosas, otras fuentes, trabajos esporádicos, y tiene que ver como babysitter, garzoneo, cortar el pasto, lavar los autos, como distintos elementos donde ellos se generan sus propios ingresos y que tiene que ver con esta frase de sé que no puedo pedirlo todo, porque quieren el último teléfono, ahorran para tenerlo, que es en el fondo lo que veíamos en la lámina de la economía consciente. Y desde ahí ellos son súper orientados a estos elementos, ¿no? A la independencia económica. Para ellos es absolutamente relevante. Desde ahí, desde los SMART, ¿no es cierto?, la fidelización, premiarla y incentivar participación desde sus talentos también. Ellos, como son meritocráticos, concursos de diseño, como lo que acaba de hacer Juan Valdés, por ejemplo, un concurso de quien diseña el nuevo vaso de Juan Valdés para la versión no reutilizable, ¿no es cierto? Motivar independencia a través de creación de emprendimientos y empresas, potenciar el mensaje core de influencers, ¿no? Que sean generadores de contenido, en el fondo reconocer las capacidades que ellos tienen e invitarlos a incentivar esto del yo me la puedo, ¿no es cierto? Y en términos de wrap-up, ¿qué es lo que podemos ver? De alguna manera la pandemia les cercenó el vinculamiento concreto y físico, es una generación muy ávida de experiencias, de activación, de sharing, activaciones más allá de música y eventos, hay muchas más oportunidades pensando en que ellos pueden estar en la génesis, ¿no? Dado que son generadores de contenido. En ese sentido, el humor es clave, que es la forma en que ellos más les gusta, con lo que más conectan en el fondo, en lo que más les atrae la vista cuando están haciendo así, scroll, buscando, viendo contenido en las redes, en Instagram sobre todo, que es donde está el shitposting, el territorio de la creatividad, música, arte, cocina, el territorio de la gamificación un poco también, que aparece dentro de las actividades que son relevantes para ellos también, no con una fuerza tan importante, pero si pensamos, por ejemplo, en la meritocracia, ellos en la génesis, el territorio de la creatividad y de los distintos talentos que ellos puedan tener también. El talento puede ser comercial, por ejemplo, el talento puede ser que son muy carismáticos y pueden ser embajadores de las marcas, espacios de apoyo y promoción en estos territorios, entonces, comunicación, generación de contenidos, vitalidad promocional, generación de experiencias que tengan este elemento, ¿no? Estos elementos. Y mediatizado por pares, que un poco tiene que ver con lo que veníamos conversando. Hay un contraciclo de los personalities, de los grandes rostros, no les creen mucho, tienen la sensación de que les pagan por hacer esto que es real en el fondo y por lo tanto no saben hasta qué punto están haciendo las recomendaciones porque
creen en el producto o servicio o porque efectivamente lo usan. Entonces está más esto del microinfluencer, de que sean sus propios pares, ¿no es cierto? La importancia de lo vicario, experimentar a través de terceros, etcétera. En el fondo que la comunicación sea más orgánica, más que desde las fuentes oficiales. Y en este escenario de sobresaturación, perdón, es súper importante también que podamos abrazar estos roles más potentes y más presentes. Hoy son los mismos Zetas los que filtran, editan, participan, que es lo que conversábamos recién, son parte de lo funcional y lo experiencial, y desde ahí las marcas debieran facilitar accesibilidad y también invitarlos a formar parte con una generación conjunta de contenidos que, como hemos visto, puede ser una palanca interesante para atraer a este segmento. Y los Zetas, dando la vuelta como en el alfa y omega, digamos, son abiertos al grano, autovalentes y ambivalentes. Muchas gracias. Bueno, Consuelo, la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado. Me quedo con una de las láminas primeras que dice: las marcas no están incluyendo las sutilezas que vinculan a esta generación y que el 29% no recuerda ningún elemento. Entonces, qué importante para nuestra audiencia que nos está escuchando de decir, bueno, tomo estos estudios como base y como las propuestas de plan, como para de verdad poder hacer algo o empezar al menos, porque evidentemente lo que ustedes plantean en este estudio y lo que nos dijeron las personas entrevistadas es que quieren algo distinto, distinto absolutamente a lo que había hasta ahora. Entonces, cómo las empresas se adaptan y se piensan distintas de cómo lo estaban haciendo hasta ahora. Así que la verdad, muy interesante. Hay dos preguntas en el chat. Tatiana nos pregunta: ideal entender cómo perciben el tema de participar contestando encuestas. ¿Cómo ven el dejar feedback? ¿Cómo se relaciona con una empresa? ¿Qué factores los aleja de una marca? Sí, Ahí se sumaron Mauricio y Trini. sí, quizás lo último es la más, o sea, las preguntas son todas interesantes, pero lo más desafiante para este estudio es las razones de las marcas cuando se alejan de este segmento. Y hay varios elementos que están detrás de esa pregunta que tiene que ver con, bueno, el tema de precio, ya vimos que es un temazo para esta generación, son muy conscientes de lo económico, del costo de la vida, además están muy sintonizados con eso. Las marcas que hablan complejo, las marcas que hablan en muy arriba, ¿no? Con el lenguaje poco comprensible, con promesas muy arriba también, que son poco concretas, poco sencillas. Un lenguaje también que complejiza la relación con ellos, yo diría que es bastante potente en las razones de cercanía. Lo que decía Consuelo en el fondo también, ¿no? Estas marcas que fuerzan creatividad que no es coherente con el ADN de la marca, ¿vale? Cuando las marcas son coherentes, son consistentes y veo activaciones, veo comunicación que hace sentido para el corazón de la marca, yo le creo, pero aquellas que no, me generan distancia, disonancia y hasta cringe, ¿no? Esta cosa como, oye, pero ¿cómo esta marca está usando esto si no tiene que ver con su capital marcario? Desde ahí la falta de coherencia valórica es algo que ellos castigan y mucho, bastante en realidad. Eh, el forzarse en la relación, yo diría que hay algo ahí interesante de que la comunicación y leerlo sea de una manera muy simple, muy liviana, muy de manera horizontal también, ¿no? Incluyéndolos como hemos conversado en la génesis y no descartándolos, no asumiéndolos como un grupo objetivo obvio, por así decirlo, ¿no? Porque además están llenos de ofertas, llenos de opciones, por lo tanto, eso es más complejo de administrar en un contexto en que antes nosotros teníamos un visionado mucho más lineal, con menos granulación de contenido y en distintos medios. Diría que eso es algo súper desafiante para las marcas. Respecto al tema de contestar encuestas, la verdad es que es una pregunta que trasciende a esta generación y la estamos teniendo por muchas vías, con distintas generaciones, distintas marcas y con distintos clientes. Y está difícil porque están saturados de encuestas también, están saturados de muchas preguntas, digamos, políticas, estamos muy concentrados en un periodo de mucha concentración de definiciones políticas, por lo tanto cuesta un poquito más, obviamente, hacer que participen, pero con una buena recompensa puede ser que efectivamente ellos participen. Buscan mucha recompensa, son muy inteligentes también en adquirir este tipo de beneficios, por lo tanto, sin duda ahí puede haber un guiño también en considerarlo.
Eh, Básicamente eso es lo que a mí, no, chicas, se me ocurre, digamos, pero claro, el feedback con las empresas es fundamental por el tema de la transparencia también. O sea, el hecho de tener canales abiertos para que ellos, con sus palabras no modificadas, tengan la libertad de hacerse entender respecto a malas experiencias y, ojo, también reforzarles buenas, que eso también es una generación que es muy premiadora de buenas prácticas. Son bastante equilibrados, diría yo, en la forma en que se relacionan, dando feedback positivo o negativo. Son capaces de reconocer una marca que está activa, presente, con buenas activaciones, que es muy importante, y las marcas que están donde ellos están también, que es un tema súper relevante. No sé, por ahí va quizás lo que se me ocurrió en estos segundos. No sé, chicas, si quieren complementar algo. Y bueno, también algo con la relación con las empresas, si vamos más allá de las marcas, también tiene que ver con las políticas de selección de personal y también la comunicación interna que las empresas tienen con sus colaboradores. Eso es súper relevante también y como están pensando ya en emplearse, favorecen a aquellas empresas que efectivamente tienen inclusión en sus políticas de igualdad, en sus políticas de ese tipo de elementos también son súper Claro. relevantes. Además que tienen una proyección de vida laboral más cortita, eso lo sabemos por hechos Ujú. reales, por lo tanto tienen que sentirse acogidos en estas empresas con todo esto. O sea, son una generación que, como decía, complementando con lo que decía Mauricio y Consuelo, claro, es una generación que valora mucho el reconocimiento desde las marcas en el sentido de que de hablar de la honestidad, reconocer errores, ir de frente, decir estos somos, nos equivocamos aquí, sí, pero estamos haciendo esto para mejorar. En el fondo es una generación que está muy conectado con el conocerse y conocer al otro desde esta relación de respeto, ¿cierto? De inclusión, de entenderse, de ir de frente, sí. Y también lo que decía Mauricio, el tema de la recompensa, en el sentido, claro, son de generación que busca descuentos, que busca las oportunidades, están muy atentos a ese tipo de cosas. No sé, siguen influencers, especialmente descargan apps, como que es algo que es parte de su vida cotidiana, así que también eso para ellos es muy relevante, ¿ya? Se me ocurre Sí, pensar qué desafío para las marcas que tienen clientes multigeneracional, ¿no? Porque También, claro. esta generación es tan distinta a las anteriores. ¿Cómo mm, hacen para hablarles a todos? Porque, bueno, convengamos que hay marcas que están orientadas a esta generación, pero hay marcas que son multigeneración todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para hablarles a tantas marcas, a tantas generaciones a la vez? Y que ¿no? O cuál incluye a cuál, ¿no? Me quedo pensando que si una marca es transparente, creo que incluye a todas, pero nada, ustedes han relatado temas en el estudio que son muy exclusivas. Ujú. Claro, Claro. ahí hay varios elementos que son interesantes y creo que, por ejemplo, esto de lo transgeneracional es una oportunidad potente, ¿no? Porque ellos sí Ujú. abrazan ese tema también, la conexión con la familia, Claro. la necesidad, por ejemplo, de digitalizarse también es transversal. Eh, entonces, hay distintas acciones que sí pueden contener, o sea, tenemos estos 7 puntos, que hay unos que son súper propios de esta generación, y ahí cada marca tiene que ver con cuál de estos 7 puntos se puede hacer cargo, porque ninguna se va a poder Claro. hacer cargo de los 7. Tiene que ver un poco con lo que decía la Trini y lo que decía Ujú. Mauricio, que en el fondo tiene que tener coherencia con el ADN de la marca, o sea, no vamos a tener una marca full conservadora que vaya a salir a desafiar el status quo necesariamente. Pero sí esa marca puede hacer vinculamientos desde este ámbito romántico vintage, por ejemplo, y que genere esta conexión, o sea, hay material ahí como para que podamos tomar cómo esta marca se define. Ahora hay cosas que para ellos no se tocan, que tiene que ver con el respeto, y yo creo que eso es clave, o sea, una marca que discrimine es una marca claro, que no existe. Claro. Ahora, una marca que no necesariamente integre en la medida que sea coherente y honesta y transparente, yo creo que ellos valoran más que una marca sea consistente y honesta en ese sentido y que no incorporen algo que no calza, aunque sea parte de sus valores, porque respetan también esa parte de diferencia y que alguien sea honesto y diga, oye, sabes que yo no creo en esta Claro. cuestión, pero ahí, en el fondo, el desafío se empieza, porque tampoco son tan drásticos. Yo creo que ese es un tema interesante que se puede considerar. El desafío es amplio si queremos llegar a segmentos más amplios, Claro. pero existen caminos y hay elementos dentro de cosas que le hacen sentido a esta generación que se pueden vincular con otras también. Y las Ujú. generaciones antiguas, estamos nosotros ahí también, eh,
también están aprendiendo cosas de esta nueva generación, incluyendo el respeto, incluyendo los nuevos valores, la inclusión, la diversidad. Se han tenido que subir a este carro, les guste o no. Eso lo hemos visto transversal en un montón de estudios. El que estamos haciendo ahora de tercera edad aparece mucho eso. La asertividad, la transparencia, son valores que se están incorporando también a un nivel mucho más transversal de lo que uno podría pensar, y necesitan un poco a los centennials también para el tema de la digitalización. Entonces hay una interacción de red que incluye también a otras generaciones. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, nos dice María Eugenia, ¿cómo prefieren pagar al momento de comprar un producto o servicio? ¿Cuál es su conducta de pago? Ellos usan, tenemos una pregunta, un cuantitativo, una pregunta ahí que tiene cifras, pero ahí aparecen formas de pago, match aparece como un elemento importante, pero recuerden que todavía es una generación que está pagando mucho con efectivo, con liquidez, digamos, ¿no? Se mueven también en el mundo de la plata que tienen, por lo tanto, en efectivo está dando vuelta en sus formas de pago más habitualmente que incluso otras, pero también aparecen estas otras opciones. Banco Estado tiene un rol muy importante también con cuenta RUT. Yo diría que esas son las tres formas más habituales que nosotros detectamos y ponderamos en cifras, digamos, ¿no? Claro, básicamente débito y efectivo, no Débito y hay mucho efectivo, más. claro, Sí. claro. Ok. Y Y pensábamos que la participación de las billeteras digitales iba a ser mucho más alta en este segmento, y nos sorprendió que era menos de lo que pensábamos. Mandaba más Banco Estado con RUT y el efectivo. el efectivo. Fue Claro. súper curioso. Bueno, me Y, imagino que sí, el efectivo es por la plata que le entregan los papás, porque esta y la que generación ganan todavía ellos. incluye Y que ganan. gente, niños, o sea, Y la que ganan ellos, recuerden adolescentes. que es una generación que ellos generan mucho sus propios ingresos. Y también hay una forma interesante, más de gasto que de pago, que tiene que ver con los puntos. Ellos son súper seguidores de puntos, de club de fidelización. Por lo tanto, y dentro de los consumos más habituales que veíamos, ¿dónde gastas tu dinero? Mucho comida, mucho comida. Tienen la agenda muy clara de cuál medio de pago implica una rebaja en ese día, en ese lugar, y se planifican de tal manera de poder tener acceso a estos beneficios. Por lo tanto, más que tener plata para y gastarla, muchas veces son formas de gasto, más que de compra, a través de estos puntos, a través de esta acumulación de beneficios. Son muy prácticos en ese sentido y favorecen, punto que refuerzo respecto a la primera pregunta, favorecen muchísimo los clubes de fidelización. Conocen todos los clubes de fidelización. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para ir terminando, leo lo que nos dice Rodrigo Pereira, que dice muy bien leída la generación, felicitaciones. Agradecerles Consuelo, Mauricio y Trini y a Rubik en general por habernos brindado y compartido con nosotros este estudio. Para los socios que nos están escuchando, quedará disponible en nuestra Sí. web también la grabación. Así que muchísimas gracias. Cuando tengan el de la tercera edad, ya quedan invitados también a presentarlo. Así que bueno, quedamos en contacto y otra vez renovamos el agradecimiento. Muy buen estudio, y para los socios que tengan algún interés adicional a través nuestro, contactan directamente a Rubik como para algún detalle adicional del estudio. Así que Cuando muchas gracias, quieran, y las gracias a puertas todos abiertas. quienes se conectaron, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Chao, chao.